Bienvenidos todos y cada uno de ustedes a una porción más de la escritura de la Torá. Como la hemos estudiado ya, este es nuestro segundo año y sabemos que el manual apostólico, es decir, cuando los apóstoles ven que hay bastante no judío entrando a Israel, ahora por medio de Jesús, en las predicaciones de Pablo, en las predicaciones de Bernabé, ellos regulan y dicen, bueno, los gentiles van a empezar con tres mandamientos que les vamos a imponer, que son el no matar, la no inmoralidad sexual y la no idolatría. Pero dicen, a partir de eso, ellos podrán entrar, prepararse dentro de la sinagoga mesiánica, se conocía como iglesia, y ellos irán conectando poco a poco la vida creyente. Y esa es como la intención de lo que queremos decir acá, porque Jesús había dicho que era el trabajo de ellos ir por todo el mundo y hacer discípulos. Y el manual que ellos escogieron para ser discípulos no fue nada más que los primeros 5 libros de Moisés, los cuales se segmentan en porciones y es lo que estamos estudiando. También el día de hoy quiero hacer una introducción para comentar que quiero honrar la vida de las personas que hacen que esto llegue a ustedes. En primer lugar, pues tenemos un equipo de edición, un equipo de, transmisión de su vida, todo lo que tiene que ver con la parte virtual, grabación, etcétera, etcétera. Pero también quiero hablar del legado que mis padres me dejan, ya que mi papá siempre se ocupó de que estudiásemos la Biblia, hiciéramos de una manera lo más profundo que se pueda y de ahí el amor por el hebreo, el amor por la escritura, mientras que mi mamá nos legó su amor por Jesús y la combinación de ambos nos llevan a entender que es lo mismo. La escritura está hablando del Mesías y el Mesías se está refiriendo a la escritura. Así que lo quería decir. También quería decir que este es un buen tiempo para que usted saque un lapicero y vamos al estudio. Nuestra porción de hoy es la porción de Shmini, que quiere decir el octavo. Y el tema que queremos tratar hoy es Dios se aparecerá. Esta porción comprende desde el capítulo 9 y versículo 1 de Levítico, Vaikra en hebreo, hasta el capítulo 11, versículo 47. Y como lo hemos ido viendo, es que el año pasado estudiábamos el significado del día octavo desde la perspectiva que lo muestra esta porción, que es muy específica y tiene que ver con una cuarentena que llevaron los sacerdotes durante 10 días. Y es que Dios le ha pedido a ellos que estén en una especie de apartado durante 7 días para que sus manos puedan ser llenadas y para que desde esa perspectiva ellos puedan luego oficiar tanto en favor del pueblo como hacia Dios. Entonces vamos a recordar esto y para ello empezamos la lectura en el capítulo anterior, que no es parte de nuestra porción, pero que nos lanzará a la misma trayéndonos un contexto. Dice el versículo 33 del capítulo 8, y no saldrán de la entrada de la tienda de la reunión por 7 días hasta que termine, es decir, se llene el tiempo o llegue el tiempo de su llenura, perdón. Porque por 7 días serán llenas sus manos. Y esta es una traducción literal porque cuando consultamos cualquier otra, habla de la dedicación, habla de la consagración de los sacerdotes. Pero la palabra literal acá es la ofrenda del Miluim y esta tenía que ver con la llenura de las manos y era en una iniciación que se hacía solamente para los sacerdotes. Entonces, si nosotros nos situamos en el segundo año, cuando se termina de hacer la construcción del eh, templo ambulatorio, le voy a llamar, del Mishkan, del santuario, usted recordará que esto se empezó a finales del primer año, principios del segundo año del pueblo en el desierto. Y justo allí, para que el pueblo entonces
pueda recibir el oficio sacerdotal, Dios aparta a Aarón, a sus hijos, y se dedica a capacitarlos durante 7 días. Cuando nosotros hablamos de hacerles competentes, nos referimos a que lo que Dios estaba haciendo con los sacerdotes es que les estaba llenando de habilidades, de capacidades para que ellos pudieran llevar a cabo la función de ministro que la santidad de Dios requería, algo que todavía el creyente del siglo XXI tiene que tener en mente, pero también la proyección hacia el pueblo. En otras palabras, Dios estaría comunicando que Él no te va a pedir algo sin darte la capacidad de hacerlo. Y entonces ellos pasan como lo hemos mencionado, una cuarentena. Y en esta cuarentena, esos 7 días, están completamente inmersos en el poder de Dios, en la escritura que se tiene o la revelación que se tiene, en un entrenamiento, por así decirlo. Y 7 días pasan ellos ahí dentro. Y luego llegamos al versículo 9, al capítulo 9, versículo 1. Pero antes de leerlo, solo quiero recalcar que cuando en la Biblia se menciona el número 7, normalmente se lo ha pensado como la perfección. Y esta deducción no es tan correcta. Los 7 nos habla de lo creado. El número 7 tiene que ver con esta creación, porque en 6 días se hizo la tierra y en el séptimo día Dios inventó el descanso, Dios creó el descanso. Por lo tanto, cuando se habla de 7 días, Dios creó, normalmente tenemos que hablar de la semana, la primera semana en donde Dios crea. El día octavo significa ir más allá de la creación, más allá de lo natural, entrar a una especie de estado sobrenatural. Esto es algo que puede ser fácilmente visto en las citas de Dios, citando la cita de Shmini Atzeret, la cual se refiere al mundo por venir. Entonces, lo que a continuación vendrá dentro de lo que va a decir acá, tiene una trascendencia no tanto de lo natural en el mundo, sino lo sobrenatural, y por lo tanto, tiene un efecto profético para el creyente del siglo XXI que tiene que saber cómo se maneja esto o qué representa esto, por supuesto, hasta que Jesús regrese. Ahora, antes de seguir la lectura en el versículo 2 y de entrar de lleno a este tema, tenemos que observar que en el versículo 1 se le pide a los ministros que han estado 7 días, a Moisés, pero también ahora se le tratará de incluir al liderazgo de Israel. Ellos de alguna forma iban a ser testigos de lo que iba a ocurrir y tenían que ser parte de esto porque Dios les había estado a los sacerdotes llenando, capacitando, pero la intención de Dios con ello era que esto que Dios había trabajado, en los sacerdotes llegara al pueblo. Y la forma de hacerlo es llamando en primer lugar a los que tienen influencia, a los ancianos. Por eso hemos leído en el versículo 1 que también se les llamó. Versículo 2. Y le dijo a Aarón, toma un becerro para la ofrenda por el pecado. Recordará que esta es la ofrenda que se llama Jatá. Y un carnero para el holocausto. Esta ofrenda se llama Ola o de ascensión. Ambos sin defecto, y acércalos al Señor. Por nuestras lecciones pasadas, nosotros hemos entendido, en primer lugar, que cuando habla de ofrenda o habla de sacrificio, se usa la palabra corbán. Y la palabra corbán es un acercamiento. Es que Dios toma un cuerpo para acercarse a nosotros, en este caso el cuerpo de un animalito, pero eventualmente Él tomó su propio cuerpo y vino a la tierra a acercarse y a reconciliarnos de una vez y por todas. Entonces, aquí se pide que se tomen dos acercamientos, dos korbanot, sería la palabra en plural, dos corbán en singular. Y decir que se habla de dos ofrendas. Venimos de hablar de 6 ofrendas, incluida la ofrenda de la llenura de las manos de los sacerdotes.
Esta tenía que ver solo con los sacerdotes y entonces 5 ofrendas, 5 acercamientos, perdón, más claro decirlo así, que tienen que ver con el hombre común. Pero de estos 5, ahora menciona 2. El primero de ellos es Hatá. Y recordará usted que Hatá son aquellos pecados que se cometen involuntariamente o inconscientemente, pero que cuando realizamos que hemos pecado, eso no quiere decir que no tenga un efecto sobre nosotros. Muy por el contrario, de igual forma se esperaba que el hombre hiciera algo con, al darse cuenta de que había ofendido la santidad, había afectado la santidad y por lo tanto tenía que ofrecerlo. Y el otro es el del holocausto u olá, que era una ofrenda que se consumía completamente y tiene que ver con reconciliación de pecados. Esto tendría que llevar al lector que viene poniendo atención a hacerse algunos planteamientos. Quizás el más importante de todos es ¿por qué Dios le pide a Aarón que haga una ofrenda por sus pecados inconscientes y por sus pecados conscientes, que es la ofrenda de reconciliación? Si están saliendo, durante 7 días han estado guardando un espacio y no ha habido algo, eh, no han tenido una interacción con otros, han estado ellos en completo accionar con Dios, en completa dependencia de Dios. ¿Cuáles son los pecados que habrán cometido voluntariamente o por qué se ofrece, perdón, por qué se tendría que acercar estos dos que representan los sacrificios que más injerencia o más influencia tienen sobre los pecados? Es decir, cuando alguien pecaba de una mala forma, estos dos eran los que tenían que ofrecer. Este planteamiento es importante hacérnoslo y lo respondemos diciendo que el pecado de perdón, el problema de la traición humana a Dios es un pecado inherente humano. El pecado es congénito y sin importar que ellos han estado en un tiempo, en una capacitación intensiva, perdón, con Dios, en el lugar más santo de la tierra, ellos siguen siendo humanos y por lo tanto siguen siendo pecadores y por lo tanto han estado sometidos a espacios de pecados involuntarios o inconscientes y también a pecados voluntarios. Y por eso es que nosotros los humanos necesitamos esa continua reconciliación con Dios, porque a pesar de haber sido equipados, de haber sido investidos nosotros con el poder de la santidad, todo el tiempo seguimos siendo humanos y todo el tiempo esta vana manera de vivir afecta nuestra posición con respecto de la santidad de Dios. Y hoy en día pues no presentamos acercamientos, hoy ofrecemos el acercamiento al sacrificio perfecto, que es el de Jesús en el madero, pero lo acercamos por medio del arrepentimiento. Entonces, pienso que bien haríamos nosotros en no dormirnos en nuestros laureles y pensar que por el hecho de ya ser creyentes en Jesús, eh, tenemos licencia para pecar o descuidemos la santidad en algún aspecto de la misma, ya que ni siquiera los sacerdotes que han estado inmersos en un entrenamiento tan minucioso, e imagine usted que habrá sido este entrenamiento y los milagros y los portentos de oír a Dios cara a cara y lo que han estado viviendo. Y nosotros pues, no vivimos en este mundo, pero ellos a pesar de esto necesitaban ser perdonados. Luego el versículo 3 integrará ahora el pueblo. Leamos cómo es la dinámica. Dice así, luego hablarás a los hijos de Israel y le vas a decir esto, tomen un macho cabrío para la ofrenda o el acercamiento por el pecado y un becerro y un cordero, ambos sin defecto, para el holocausto, es decir, para el
para reconciliarse. Versículo 4. Y un buey y un carnero para los acercamientos o las ofrendas de paz, para sacrificar delante del Señor, para acercar delante del Señor, y una ofrenda de cereal mezclado con aceite, porque hoy el Señor se aparecerá a ustedes. Por favor, observe que a los sacerdotes le pidió dos cosas que son inherentes al ser humano. Al pueblo común ya le pide la ofrenda que tiene que ver con los malos pensamientos, las ofrendas de paz que pueden ser acciones de gracias, como lo hemos visto, pero que no necesariamente tenían que ver con el pecado. Pero curiosamente no les pide la ofrenda de la culpa, esa ofrenda que si yo miraba algo en mi hermano y no le decía, yo tenía que ofrecerla, porque lo que está diciendo allí es, bueno, quiero que note esa curiosidad en primer lugar, ¿verdad? Pero en segundo lugar, tiene que ver con que el pueblo también esté en santidad, pero está hablando, o la referencia que está haciendo es una referencia personal, todavía sin tener una responsabilidad por los demás. Y luego dice lo que hoy estamos tratando de decir. ¿Por qué? Porque hoy Dios se aparecerá a ustedes. Porque hoy Dios será visto para ustedes. Por supuesto, Él se va a revelar de alguna forma y es un sujeto, las personas son un sujeto pasivo. Es decir, Dios va a hacer lo que vaya a hacer para aparecerse. Ellos tienen que estar como muy eh, pendientes de esto. ¿Y qué significa que Dios se le aparezca a alguien, que Dios se le apareció a alguien en ese momento histórico? De esto es lo que queremos seguir hablando. Adelantamos la lectura hasta el versículo 7 y leemos. Entonces Moisés dijo a Aarón, acércate al altar y acerca tu ofrenda por el pecado y tu holocausto para que hagas reconciliación por ti mismo. Ahí yo estoy siguiendo una traducción, pero ahí debería de ir un punto y luego decir, y por el pueblo, luego acercarás la ofrenda para que puedas hacer reconciliación por ellos tal como el Señor te ha capacitado. Y decimos que esta última palabra, capacitado, en sus Biblias probablemente usted la encontrará como ordenado. Cuando se habla de una orden divina, esta orden incluye la especialidad para hacerla, la habilidad para hacerla. A eso es lo que nosotros también nos referimos como la competencia para hacerlo. El resto del versículo, del capítulo, perdón, entonces empieza a describir cómo Aarón, perdón, Aarón empieza a hacer lo que se le pide que haga y cómo tomó las ofrendas, cómo las ofreció y cómo ahora ya se empieza a ver que él está haciendo un trabajo, en primer lugar, por él mismo. Eso será más importante cuando el escrito evangélico de Hebreos se lleve a cabo. Por evangélico me refiero del evangelio, no estoy hablando de religión. Cuando este escrito se sale a la luz, esta parte será muy importante porque lo que el tratado de Hebreos viene a corregir es precisamente el sacerdocio arónico versus el sacerdocio de Jesús según el orden de Melquisedec. Pero bueno, nos adelantamos entonces hasta el versículo 22, que Aarón ha estado ofreciendo por él y por el pueblo y ya empieza a hacer su obra mediadora que tenemos en mente o tengamos en mente era una sombra de lo que el Mesías, Jesús, su majestad, vendría a ser por nosotros. Entonces, en este orden de ideas, nosotros adelantamos la lectura hasta el versículo 29. Entonces Aarón alzó sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de ofrecer la ofrenda por el pecado, el holocausto de ambos y las ofrendas de paz, ahora está hablando del pueblo, perdón, descendió.
Señalamos que cuando se lee en la escritura el verbo bendecir, en este caso, Aarón bendiciendo al pueblo, no se trata de una forma cósmica de lograr que a alguien le vaya bien. Es decir, Aarón no tenía un poder que al hablarlo, él hizo que al pueblo le fuera bien, porque es muy fácil ver que esto no fue así cuando nosotros continuamos la lectura de los libros. Cada vez que esto pasaba en los primeros 5 libros de la escritura, sucedía que el pueblo quebrantaba, pecaba y sufría las penas de haberlo hecho. Entonces, cuando se habla de bendecir, la palabra bendecir tiene que ver más con insertar. Lo que Aarón les está recordando con sus palabras es que ellos deben de dejar de ser hijos de Egipto y convertirse o se han convertido en hijos de Dios. Y eso es lo que él está ahí para recordar porque él es el mediador de esta intención de Dios, de esta herencia de Dios, de este juramento de Dios que él ha dicho que el pueblo iba a ser pueblo de Dios. Esto no tiene nada que ver con genética, sino más con la escogencia de Dios y con la función arónica, por supuesto, ordenada por Dios de insertar a las personas. Así que justo después de degollar, quemar las ofrendas y hacer todo lo que está escrito, Él le dice al pueblo que están siendo injertados en Dios. Y cuando tú eres plantado en Dios, esa es la mejor bendición que puedes tener. Porque vas a ser como un árbol que va a dar su fruto a su tiempo y su hoja no va a caer. Cuando tú estás insertado, cuando tú eres adoptado por Dios, ese es el mejor lugar que cualquier humano pudiera tener. En palabras de cómo se dice hoy en día, esa es la mejor bendición que se puede tener. Leemos el versículo 23. Dice, Moisés y Aarón entraron en la tienda de reunión. Y cuando salieron, nuevamente, bendijeron al pueblo y la gloria del Señor apareció a todo el pueblo. Y entonces aquí ya vamos llegando al meollo de nuestro asunto. Pero antes de llegar claramente, quiero hacer algunos comentarios alrededor de este versículo. En primer lugar, dice que entran a la tienda de reunión. Tenemos que tener en mente que cuando se le llamó así, es porque en el libro de Éxodo se dice que Moisés tomó la tienda, el santuario, el tabernáculo es la palabra que se usa, y lo sacó del campamento y se lo llevó afuera, de tal forma que Moisés tenía un acceso directo, esto es antes de los sacerdotes, que él hace esto antes del oficio que estamos viendo ahora, pero cuando este santuario se saca, este tabernáculo se saca, se le llamó o el Meod, es decir, tienda de la reunión. Cuando hablamos de tienda de reunión, tenemos que entender que ya esto no está en medio del campamento, sino está fuera, porque el pueblo necesita ser expuesto a la santidad, al proceso de santidad de Dios para poder coexistir con Dios, si no Dios lo va a destruir. Entonces, a partir del becerro de oro, Moisés toma esta tienda y la saca afuera del campamento, por eso se recibió este nombre. También vemos que se dice, perdón, que ellos bendijeron nuevamente al pueblo ahí. Y esto no es otra cosa más que el recordatorio continuo de Dios al pueblo de que eran hijos de Él, de que estaban siendo adoptados con Él. Eso significa que salieron a bendecir al pueblo. Pero entonces, luego, la última parte dice que la gloria del Señor se apareció a todo el pueblo. ¿Qué significa esto? ¿Cómo habrá sido eso? Porque este sí ya es el meollo del asunto que queremos tratar el día de hoy. La palabra kabod o kabed, que es la palabra que se traduce gloria, realmente es la palabra peso, en el sentido de influencia. Cuando en Génesis se narra, por ejemplo, que Abraham era
muy rico, riquísimo, me parece que está en Génesis capítulo 13. La Biblia dice que era pesado, o sea, el original dice que era pesado en cuanto a ganado. Es decir, que tenía demasiado ganado. Es como la exageración de algo, pero también tiene que ver con el peso de que algo tiene. Por ejemplo, si usted entra a una habitación y en una habitación de un equipo de trabajo y usted los ve interactuar, usted va a ver quién es el líder de ese equipo, aunque no sea la persona que tenga el título, pero usted lo va a ver porque es el que lleva la atracción, él es el que lleva como la influencia. Y eso es lo que quiere decir la palabra kabed, gloria. Quiere decir que el peso de Dios, que por supuesto Dios está sobre todos, el peso de la gloria de Yud Hei Vav Hei, de lo que se traduce como Jehová, que representa el atributo de justicia, fue, fue visto entonces, apareció a todo el pueblo. El peso, el peso del poder de Dios se apareció. Pero, ¿cómo? ¿Qué quiere decir eso? Y lo que señalamos es que la respuesta está en el siguiente versículo, que también nos ayuda a seguir entendiendo el tema que estamos desarrollando. Versículo 24. Y salió fuego de la presencia, la palabra ahí es panim, es rostro del Señor, que consumió el holocausto y los pedazos de grasa sobre el altar. Al verlo, todo el pueblo aclamó y gritó y se postró en tierra. Y lo que tenemos que tener en mente es que de las distintas ofrendas permanecía un poquito de grasa sobre el altar y que seguramente la ola, es decir, la ofrenda de ascensión, la ofrenda de reconciliación, el holocausto, por el mismo hecho de tener que consumirse completamente, seguía probablemente allí. Y salió un fuego que lo consumió, es decir, el peso de Dios se manifestó en este caso por fuego. Y queremos señalar varios puntos y creo que es importante recalcar. En primer lugar, habíamos anunciado en el versículo 4 que Dios se aparecería. Es decir, ha dicho que Adonai, que el atributo de la justicia, que Dios será visto. Y ellos lo verían en ese mismo instante. Allí está cumpliendo entonces con ello. Pero lo que debemos de entender es que ese fuego, aunque venía de Dios, no era Dios como tal, no era la esencia de Dios, sino era una representación, era una proyección de Dios. En la tienda del Ohel Meod habían otras representaciones, otros rostros físicos de Dios. Cuando se le ha anunciado al pueblo, hoy van a ver a Dios, es que iban a ver algo que tipificaba, que representaba su poder. Y ha habido un fuego que está ahí, que se está encendiendo, que se está consumiendo, pero es que ahora viene el fuego de Dios. Y dicho sea de paso, este fuego que descendió del cielo o que vino de la tienda de, por el hecho de ser celestial, vino de la tienda de reunión, es algo celestial, es algo que no viene de esta tierra, pero llevaba el peso de lo que estaba pasando ahí, llevaba la influencia de lo que está pasando ahí, y fue más fuerte que el fuego que se había usado para encender estos sacrificios. Ahora bien, em, Dios será visto. Lo que nosotros tenemos que complementar esto, porque si los israelitas ven cómo sale el fuego y enciende el holocausto y se ponen a gritar y se ponen a clamar, ¿será que vieron a Dios? Bueno, esto hay que entenderlo a la luz de toda la escritura. La escritura nunca se va a contradecir. Siempre la escritura se está complementando en lo que está dicho. Y por esto que vamos a leer aquí y ahora mismo, nosotros decimos
que el Evangelio, que se conoce como el Nuevo Testamento, es la revelación de la Torá. Porque vea lo que dice en Juan 1:18. Leamos. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito, y esta palabra quiere decir el mismo Génesis, es decir, el mismo origen de Dios, que está en el seno de la majestad de lo no revelado, Él lo ha dado a conocer. Yo necesito, y todos necesitamos realmente que esto baje de nuestra mente a nuestro entendimiento y que forme una conexión distinta a la que nosotros tenemos. Porque aquí está diciendo que nadie, sean ángeles, sean mensajeros de Dios, sea lo que sea, sean humanos, nunca nadie había visto a Dios. A Dios no se lo había visto. Y esto hasta que tomó la forma de hombre, pero como Dios, nadie le había visto, nadie le ha visto, incluso hoy en día. Porque donde Dios está no hay nadie, porque nadie le ha visto. No se puede estar con la santidad de Dios. La Biblia nos está enseñando acá que no había nadie en el cielo en ese momento histórico. Eh, Nos está enseñando que a Dios no se le puede ver por su santidad. Y Dios es Jesús, pero en este momento histórico en donde Él va a venir a la tierra, está en el cielo, está en el trono, está en lo inimaginable para nosotros, en lo imperceptible para nosotros y por supuesto en lo invisible para nosotros, porque no se le puede ver porque el hecho de estar ahí nos destruiría. Él tiene que hacer todo un ejercicio de disminuirse hasta la unidad más pequeña que existe, que es una semilla. Y esto es importante tenerlo en mente. Por lo tanto, regresando a Levítico, no vieron a Dios, vieron una representación de Dios. En segundo lugar, este versículo, también el último que acabamos de leer, me refiero a 9:24 de Levíticos, nos enseña algo con respecto del concepto que hoy en día se menciona como la presencia de Dios. En castellano, la palabra presencia tiene que ver con el estar en un lugar determinado de una persona. Pero como se lo entiende en castellano es ajeno a la Biblia y me quiero explicar. Hoy en día se piensa que la presencia de Dios es una sensación espiritual, algo agradable que se persigue, perdón, que se percibe cuando Dios está en un lugar o cuando Dios hace alguna operación o cuando yo siento una o percibo una sensación linda. Y hasta se piensa, perdón, que esa presencia puede ser transformadora. Hoy en día se dice, no, lo que tú necesitas es que la presencia de Dios te puede cambiar. Pero esta afirmación es insostenible con la escritura, porque yo no puedo pensar en una persona que haya tenido más presencia de Dios, hablándolo como se habla en castellano, que Judas, y sin embargo traicionó a Jesús. ¿Qué estoy tratando de decir? Estoy tratando de decir que el concepto bíblico de lo que ahí dice no tiene que ver con presencia. De hecho, la palabra presencia no existe en el idioma bíblico. Ese es un idioma que porque alguien cuando decía la palabra rostro tradujo presencia, luego empezaron a hacer elucubraciones alrededor de él. Pero pensemos por un momento. La Biblia dice que el universo fue creado por Dios en función de Dios y Él llega hasta lo más recógnito del universo. De hecho, el único que podía rescatar al universo era Dios mismo porque Él sabía hasta dónde había permeado el mal del pecado. Por eso es que Dios tuvo que dar su vida en sacrificio.
Eso significa que Dios, aunque no lo sintamos, está en todos lados. Aunque hoy haya sido un mal servicio o aunque esté siendo un mal estudio, Dios está presente en todo momento. Y el problema de decir que la presencia de Dios es lo que nos guía o nos dirige o que la sintamos es porque restringimos a Dios a una percepción nuestra. Y eso es muy problemático porque entonces ya Dios se vuelve como de nuestro bolsillo. Hoy no hubo presencia de Dios, puede decir alguien. No tiene nada que ver con emoción. Señalamos que aunque no lo sintamos, Dios está presente, porque prometió que iba a estarlo y que Él está presente en todo lo que pasa en este universo. No hay algo que se le esconda a Él, incluso en los lugares, en los peores lugares de pecado, Él está presente. Él está presente, pero esa presencia no está cambiando a nadie. Y que si tenemos la dicha de sentirlo, de sentir una oleada de su amor o de su aceptación o de algo maravilloso que Él quiera ministrarnos, por ejemplo, en un momento de cantar, en un momento de orar, pues eso es una dicha, pero no está eso diciéndonos que Dios está o no está, porque la Biblia es muy congruente en decir que Dios sí está. La palabra panim, que es la que se traduce como la presencia, por ejemplo, si tu presencia no debe estar con nosotros, traducen en Éxodo, ahí no dice eso, ahí dice si tu rostro. Se refiere al rostro, se refiere a la cara. Sin embargo, esto también tiene que entenderse porque el rostro de Dios no se refiere, estos panim de Dios, no se refiere, como ya lo vimos en el Evangelio, a que le pudieron ver la cara a Dios, sino que son todas estos rostros, estos panim, representaciones visibles de algo que tiene que enviar un mensaje de Dios. Me explico. Es una representación visible con un mensaje de Dios, no un mensaje en el sentido de que Él está mandando un texto o un WhatsApp, sino una expresión de la santidad de Dios. Está transmitiéndose una expresión. El libro de Éxodo, que lo terminamos recientemente, en sus últimos capítulos nos narra la construcción del santuario. Y ahí se ha descrito, por ejemplo, la menorá o candelabro, se ha descrito el arca, el maná dentro del arca, las tablas también dentro del arca, la mesa que tiene los panes de los rostros, no de la presencia, ¿verdad? Interesante que se llame así. Pero sobre todo nos ha hablado de un elemento que se llama el caporet. Y el caporet es lo que en castellano traducen propiciatorio, pero es la tapadera o la cubierta del arca, que era, dicho sea de paso, de donde provenía la voz de Dios. Todas las cosas que mencioné, todos estos elementos, son rostros de Dios, que no eran otra cosa más que representaciones, porque Dios había dicho: háganme un santuario para que yo venga a vivir en medio de ellos, para que hubiera una representación. Pero si Dios mismo se venía a vivir, ni siquiera el universo hubiera podido sostenerlo. Por eso Dios no vino hasta que Él se humilló a sí mismo, hasta que Él se despojó de su gloria y tomó la forma de una semilla y vino a la tierra. El caporet entonces empezó a emanar la voz de Dios. Moisés empezó a oír la voz de Dios desde la tapadera del arca, desde el caporet, y es probablemente este lugar de donde, y es probablemente desde este lugar en donde sale el fuego celestial para consumir los holocaustos y las ofrendas que ya habíamos mencionado. Pero no se trata del rostro de Dios. Cuando la Biblia, creo que lo estudiamos ya este año un poquito, en Marcos seguramente lo estudiamos, pero cuando la Biblia habla de que, por ejemplo, Moisés hablaba cara a cara con Dios, no se refiere a que le miraba la cara a Dios, se refiere que Moisés estaba sentado frente al caporet, oía la voz de Dios y cada vez que oía la voz de Dios era un razonamiento y esa voz
Ese razonamiento era una cara de Dios. Es decir, hablaba razón sobre razón con Dios. A eso se refiere. Moisés no hubiera podido ver a Dios y quedar vivo. Lo mismo señalamos que ocurrió en el monte Sinaí. Algunos piensan que Dios mismo descendió a la tierra, pero el Evangelio nuevamente nos enseña en varios pasajes que los ángeles, es decir, los mensajeros de Dios, vinieron y trajeron lo que Dios les pidió, les ordenó que trajeran y que interactuaban con Moisés. Y todo eso causó una gran manifestación y un gran revuelo sobre el tope de la montaña, pero no vino Dios. La persona de Dios no vino. Únicamente ha venido una vez y es cuando Él vino a dar su vida por nosotros. Pero por supuesto tenía que hacerlo de una forma disminuida. El hecho de que haya salido fuego haya consumido el holocausto y la grasa, como lo vimos en el versículo 24, y que esto haya sido visible, era una, un seguro para los israelitas, era una demostración, es una mejor palabra, de que Dios había ordenado todo esto, de que el plan de redención iba en marcha, que Dios había aceptado los sacrificios de Aarón y que Aarón ahora iba a fungir él mismo con sus vestiduras cuando estuviera oficiando como un rostro de Dios. Ahora podrá oficiar cualquiera de los acercamientos para que cualquier hijo del pacto venga y diga, miren, yo pequé, él le escucha y le dice, trae esta o aquella ofrenda y sea perdonado. Esto es importante y sigue vigente, pero desde la perspectiva del sacrificio del Señor. Y por ahí quiero aterrizar. Para ello le pido me acompañen a Hebreos capítulo 7, versículo 26 y dice así, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, tal Cohen Gadol, es decir, ministro principal. Veamos las características. Santo, es decir, apartado, la santidad de él es impensable, inocente, es decir, sin pecado, inmaculado, es decir, sin mancha, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Por eso señalamos que todo el tratado teológico de Hebreos resalta la divinidad de Jesús de una manera impresionante. Versículo 27, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios o acercamientos diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto Jesús lo hizo una vez y para siempre, cuando él mismo se ofreció. Cuando Jesús vino a la tierra, Dios definitivamente fue visto. Cuando Jesús estaba colgado en el madero, Dios definitivamente fue visto. Pero en ese momento, Él no está ofreciendo cualquier sacrificio. Él está ofreciendo todos los sacrificios necesarios. Los 5 tipificados para todos los hombres. El sexto tipificado para el sacerdocio. Está ofreciendo todos los sacrificios. Y está diciendo, mi rostro está acá. A partir de ahora, el acceso a la santidad es por medio de Jesús. A partir de ahora, el acceso a la redención, el acceso a la reconciliación es por el sacrificio que hizo. Él vino, cubrió todos. Por eso ya no hay templo, porque Él lo cubrió todo. Se ofreció a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados, y se convirtió en el ministro competente de un mejor pacto. ¿Qué, qué hacemos nosotros con tanto amor? Hacemos dos cosas. En primer lugar, entramos en juicio, confesamos nuestros pecados continuamente. En segundo lugar, nos apartamos de ellos para vivir dentro de la justicia, para vivir dentro de la santidad. En segundo lugar, aspiramos a la santidad de Dios para vivir en ella. Quiero dejarlo acá, recordarle que estamos muy contentos. Visite nuestras redes sociales y también nuestro canal de YouTube
Yo le aseguro que ahí encontrará mucho material que le puede edificar en su vida. Por el momento esto es todo. Le envío un fuerte abrazo. Hasta pronto.